Definitivamente, Tamara, ¿crees que el porcentaje de la RC mejore con esta nueva elección en migrantes? Habría que ver, yo solamente les voy a dar estos datos. Son 6 curules los que representan las y los migrantes en las 3 circunscripciones. En la asamblea anterior, 5 de esas curules la tenía la Revolución Ciudadana y una creo. El arrebatarnos el voto a tantas, a miles de personas alrededor del mundo, es posible y quizás muy probable que lo que se había anunciado, que 3 de esos escaños representaban, de esos curules son de la Revolución Ciudadana y las 3 a Construye, el movimiento Construye, que por cierto, un alterno de ese movimiento está siendo una de las voces que dice, no, no, los migrantes están exagerados, lo que no tuvieron fueron paciencia. Eso es ser infame. Eso es Claro, defender porque les el conviene. poquito milímetro de poder que quieren a toda costa de aceptar que nos vulneren derechos como pasa en el país, y eso no lo vamos a permitir. Y yo el día de hoy lo estoy demostrando con esto que he hecho y que hemos hecho, presentado otra vez bajo las normas y las leyes, Nelson. Es posible y es probable que esos números cambien, y cambien porque muchas de las personas que se quedaron sin votar son claramente simpatizantes o han manifestado su simpatía o han manifestado también la intención de votar por las asambleístas y los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Cuidado, cuidado y pretendan arrebatarnos y ensuciar así las elecciones en el exterior. Tienen que anular estas elecciones y tienen que volverse a dar, Nelson. Y de el Consejo Nacional Electoral de hacerlo, vamos a ver y veremos si es que los números demuestran efectivamente que se mantiene lo que se dijo antes o si realmente cambian con todos los votos que tenían que ejercerse el día domingo por parte de las y los migrantes. Es decir, la pelea tal vez en porcentaje general le va a aumentar un poco a Luisa, pero definitivamente la pelea va a ser curules, porque Así si es. vamos a hablar si vamos a hablar claro, seguramente le va a competir al menos un asambleísta más a la RC, al menos un Si no asambleísta son más, más, si no son dos. si no son más. Entonces estamos hablando de que serían nuevamente 4 o 5, 4-2. Sí, claro. 4-2 Entonces, o 5-1 como estaban. Habría que ver, porque eso es a la final. pero es una pelea dura, porque entonces los intereses de la contraparte van a saborearse de que no se repitan. Pero mira cómo es, ¿no? Claro, como a este otro grupo le favorece, entonces no me importa lo que reclamen los migrantes. No, esto es realmente absurdo, y ojalá que la nueva asamblea lo primerito que haga es fiscalizar a los del CNE. Por supuesto. Deberían irse los del CNE. Tamara, las elecciones, la segunda vuelta. Noboa, Luisa Noboa. ¿Cuál crees tú que es la expectativa que la ciudadanía, el indeciso, va a tener? ¿Crees tú que va a cambiar la expectativa del indeciso? ¿Y cuál crees tú que debería ser el panorama que debe enfrentar Luisa en esta segunda vuelta, cuando el que dirime termina siendo el indeciso y el que no le interesa la política? Es irónico. Decía un amigo, es irónico, pero al que no le gusta la política es el que pone el voto dirimente. Así es un poco como, no solamente irónico, sino también doloroso, ¿no? Porque el país está en las manos de estas personas que quizás votan con desgano y con obligación, y Claro, no así por como este porque le compromiso toca. de estar convencidas y convencidos de votar por una opción que realmente nos lleve a una transformación y nos lleve a tener la esperanza y a recuperar la esperanza y a recuperar instituciones que nos permita, valga la redundancia, tener mejores días para el país. Yo creo que aquí las personas van a reaccionar de diferente forma, pero lo claro y lo certero es que todas, absolutamente todas, queremos vivir en un país o tener un país con seguridad y con empleo y con derechos. Ahora, ¿quién la capacidad de ambos binomios de poder llegar a ese electorado que no es como deshumaniza mucho el voto duro, que es de las personas que tienen memoria o que tienen odio y resentimiento o que se dejan llevar por simples impresiones o inclusive por no más peleas ni conflictos, sino no más bien alguien que ahí esté sonriente y esté tranquilo y además que tenga dinero porque me asegura que no va a robar? Entonces, porque esa es la lógica, ¿no? Ajá. Versus un programa que ya dice y que ha dicho, ya lo hicimos y tenemos la capacidad de la experiencia en el ejercicio del poder público. Entonces la gente tiene aquí que tener la capacidad de recibir esta información directa, transparente, simple,
con un mensaje simple y quizás también alegre y no tanto de confrontación, en decir, esta es mi propuesta y esto significa la propuesta de la Revolución Ciudadana y esta es mi propuesta, esto significa la propuesta de, en este caso, Álvaro Noboa y su binomio, Verónica Abad, quien por cierto también ha sido bastante criticado últimamente por sus posiciones de extrema derecha, que tiene toda la legitimidad de tenerlo, pero tiene que posicionarse, ser transparente con eso también. Claro. Y Daniel Noboa también decir, bueno, esta lista 35-4, ¿qué responde? ¿Cuáles son los valores, los principios de estos movimientos políticos que están promocionando su candidatura? Y además, yo sé que poca gente lee las propuestas, ¿no?, de gobierno de ambos binomios, pero sería un buen ejercicio que los binomios sean capaces de traducir eso en, más que ofertas, dádivas o caridad, en el mensaje que tenga que llegar a estos indecisos para que sepan que en su voto está el futuro del país y que en su voto está la vida de muchas y muchas personas, más bien dicho, está la vida de todo el Ecuador para poder buscar mejores días. Y veamos cómo se desarrolla la campaña, Nelson, también dentro de todo este contexto tan complejo y tan complicado. Franklin López, saludos. La Asamblea tiene que posicionarse antes que el presidente. Entonces, valiéndote de ese dato y con todo lo que tiene que hoy dilucidarse con el tema del voto extranjero, habrá que esperar todavía para que la Asamblea empiece su trabajo. Lo que sí es claro es que la Asamblea empieza antes que el presidente. Las elecciones son el 15 de octubre. Estaríamos hablando en noviembre, ya la posesión, me imagino yo. No entiendo bien los números, se lo preguntaremos a Mauro Andino. Tamara, tus palabras para despedirnos. Gracias Nelson, no, como siempre agradecerte por el espacio y decirle al país, a la gente que nos escucha, las y los migrantes, más allá de ser remesas y ser votos, somos la representación del Ecuador en el exterior y somos también ecuatorianas y ecuatorianos por donde quiera que estamos, hagamos lo que hagamos, nacionalidades que adquiramos, territorios en los que habitemos, porque ese pedacito de país hermoso, maravilloso, que está pasando por una situación tan compleja, es nuestro y nos pertenece. Yo he decidido hacer esta demanda al Tribunal Contencioso Electoral. Espero poder tener respuesta a las instituciones y créanme que más allá de ventilar indignación, rabia, furia, frustración por todo lo que lo vivimos, los migrantes este fin de semana cuando nos arrebataron un derecho, yo sí creo que este país está arrebatando derechos a diario a toda la gente que vive allá y que nos escucha y que creo que nos tenemos que unir con mucha conciencia porque a la final esa tricolor nos cubre a todas y a todos, Nelson, y creo que ahí tenemos que encontrarnos en las diferencias y no permitir que a nadie, absolutamente a nadie, el Estado, las instituciones nos arrebaten así los derechos. Actuar a defendernos con las normas, con las leyes y con la capacidad que tenemos y sobre todo con la Constitución que siempre nos ha amparado y nos tiene que amparar en cada acción política que tengamos y sobre todo de derechos de la ciudadanía. Así que ahí voy a estar luchando. Como siempre, el país no me deja, digamos, descansar ni un minuto, pero yo tampoco pienso doblar mi brazo cuando me han arrebatado a mí y a tantas personas el derecho a votar. Así que esto continuará. Te mando un abrazo fuerte, Nelson. Que así sea. Chau, chau, Tamara. Nos vemos. Abrazos. Muy bien, mis queridos amigos, gracias a ustedes por escucharnos, gracias por siempre acolitar, gracias por estar con nosotros, a la gente que usó el superchat, gracias, gracias, gracias.